¿Qué tal, compañeros? Hoy les hablaremos sobre la discapacidad motriz, junto con mis compañeros Díaz Hernández Itzel Quetzali, Díaz González Estefanía, Garduño Martínez Gabriela y su servidor Valle Reyes Roberto Carlos. En la discapacidad motriz intervienen funciones cerebrales que envían información al cuerpo a través de los nervios sobre cómo moverse. El cerebro cumple con 3 funciones principales. Una función sensitiva, donde el cerebro es capaz de sentir determinados cambios o estímulos del interior del organismo, como un dolor de estómago, y también fuera de él, es decir, el medio externo, por ejemplo, una gota de lluvia, el olor de algo o el clima. Una función integradora, en la cual el cerebro analiza la información sensitiva. Se almacenan algunos aspectos y se toman decisiones de la conducta a seguir, como quitar la mano del fuego, hacer un movimiento rápido cuando te has pinchado o saber que debes cubrirte si está lloviendo. Y por último, una función motora. Es la respuesta que el cerebro organiza a partir de los estímulos. Por ejemplo, contracciones musculares, movimientos o secreciones glandulares. Cuando queremos mover una parte del cuerpo o cuando hace calor y sudamos o producir saliva ante un alimento. Una vez dicho lo anterior, ahora sí adentrémonos a la discapacidad motriz. La discapacidad motriz es una alteración de la capacidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Se puede originar en 3 distintos momentos de la vida. Causas prenatales, es decir, durante el embarazo. Se puede deber a malformaciones del feto, a incompatibilidad con la sangre de la madre, a exposición a radiación o sustancias tóxicas durante el embarazo, a una restricción del crecimiento intrauterino, a infecciones o presión alta de la madre o a embarazos múltiples. Causas perinatales o durante el parto, como un nacimiento prematuro, falta de oxígeno al bebé, una mala posición fetal o una hemorragia cerebral. Causas postnatales o después del parto. Las principales son golpes en la cabeza, convulsiones o infecciones virales o bacterianas que afectan al sistema nervioso central. La discapacidad motriz se distingue en 2 trastornos. Trastornos físicos periféricos. Afectan huesos, articulaciones, extremidades y músculos. Se presentan desde el nacimiento, como por ejemplo alguna malformación de los huesos, o bien son consecuencias de enfermedades en la infancia. Algunos accidentes o lesiones en la espalda dañan la médula espinal e interrumpen la comunicación de las extremidades, brazos y piernas, hacia el cerebro y viceversa. Trastornos neurológicos. Son un daño originado en la corteza motora cerebral. Esta área está encargada de procesar y enviar la información de movimiento al resto del cuerpo. Origina dificultades en el movimiento y en el uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Los más comunes son la parálisis cerebral, los traumatismos cráneoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. La parálisis cerebral es el trastorno motor más común en los niños de edad escolar. Constituye una anormalidad de la función motora debida a un defecto, lesión o enfermedad no evolutiva del sistema nervioso central contenido en la cavidad craneana. Ocurre durante el desarrollo neurológico temprano y con frecuencia se asocia a diversos trastornos de la esfera neuropsíquica, sensorial y del lenguaje. Los niños presentan dificultades para mover alguna parte de su cuerpo o todo. En ocasiones no extienden sus brazos o sus piernas, o su cuerpo parece no disponer de fuerza para realizar algún movimiento. Este problema deriva de un daño durante los primeros 3 años de vida en las áreas del cerebro encargadas del movimiento, la corteza motora cerebral. La lesión neurológica es definitiva y permanente, es decir, no es una enfermedad y por tanto no se puede curar. La lesión puede afectar, además de la función motora, otras funciones del cerebro como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Esto depende del tamaño de la lesión y la edad del niño cuando ocurre la lesión. La discapacidad motriz se puede clasificar en 2 tipos. El primero se debe a sus características funcionales, que a su vez se subdivide en espasticidad. La lesión se ubica en la corteza motora cerebral. Se manifiesta por la incapacidad para ejecutar movimientos voluntarios, en especial los más finos. Se caracterizan por movimientos rígidos, bruscos y lentos.
También se afectan los músculos de la alimentación y el habla, los de la boca y rostro, lo cual genera problemas en la alimentación y el habla. Y se suele manifestar en las extremidades superiores como un codo flexionado, muñeca doblada, antebrazo pronado y el puño cerrado. Atetosis. La lesión se ubica en un área del cerebro que se encarga de mantener la postura estática, es decir, el estado de reposo, y de los movimientos involuntarios, como los reflejos para mantener el equilibrio y la postura, los movimientos respiratorios o el parpadeo, entre muchos otros. Esta área del cerebro se llama sistema extrapiramidal, y la lesión ocasiona movimientos exagerados que van de la hiperextensión, brazos o piernas muy estirados, a la flexión total o parcial. También hay movimientos involuntarios en los músculos, necesarios para producir el habla, lo que origina gestos exagerados al hablar. Algunas personas logran la marcha, aunque se manifiesta un poco torpe. Ataxia. La lesión se encuentra en el cerebelo. Los niños experimentan dificultades para medir su fuerza y dirección de los movimientos. Por ejemplo, alteraciones en la postura, en las reacciones de equilibrio, sin coordinación de los brazos y problemas para chupar, comer y respirar. También hay dificultades para realizar movimientos precisos y nuevos patrones de movimiento. El segundo son los cambios en los movimientos con base en las áreas del cuerpo afectadas. Monoplegia, un solo miembro del cuerpo. Diplegia, afecta las extremidades inferiores, las piernas. Triplegia, afecta un miembro superior, un brazo y las extremidades inferiores, las piernas. Hemiplegia, afecta el lado derecho o izquierdo del cuerpo. Cuadriplegia, afecta las 4 extremidades del cuerpo, ambos brazos y ambas piernas. Problemas asociados a la discapacidad motriz. Los niños con discapacidad motriz, y principalmente originada por una parálisis cerebral, ya sea por un daño al cerebro, experimentan otros cambios o problemas asociados. No siempre ocurren esos problemas, ojo, pero es necesario conocerlos para su descubrimiento del por qué impiden el aprendizaje. Encontramos 5 problemas asociados a la discapacidad motriz. Una de ellas son las dificultades visuales, ya que algunos niños sufren problemas de agudeza visual, así como dificultades para enfocar objetos. Por ejemplo, en ocasiones los pueden ver borrosos o en sus ojos hay movimientos involuntarios. También para comprender las distancias, por ejemplo, ven objetos más lejos de lo que están. Y por último, para ubicar su cuerpo en el espacio. Otro problema es el estrabismo. No mueven adecuadamente uno de los ojos o se les va hacia un lado, lo que les dificulta enfocar objetos. Otro problema asociado es el pie varo o valgo, que es la deformación en la articulación del tobillo, que ocasiona limitaciones en el andar. Otro problema es la anemia, que en algunos niños con parálisis cerebral sufren problemas para la asimilación de los nutrientes y están bajos de peso. Y por último, un problema asociado son las infecciones de vías respiratorias. Detección de alumnos con discapacidad motriz. Algunos niños pueden caminar, aunque con dificultades. Otros no mueven adecuadamente sus brazos y manos, pero pueden efectuar actividades diversas. Algunos indicadores nos servirán para observar las características del movimiento de los alumnos y determinar sus posibilidades de participación dentro del grupo. Algunos puntos que debemos de observar para su detección son los siguientes. 1. Son las posiciones estáticas, ya que en estas se observan las posturas del niño en posiciones fijas o cuando se mantiene de pie o cuando está sentado. En ellas describiremos cómo lo hace y qué no hace. Por ejemplo, si se mantiene de pie por sí solo, si mantiene el equilibrio, si camina solo, si alguien le sostiene al caminar, si camina usando un bastón, si camina usando andadera o si cambia de posición. Por ejemplo, de estar de pie a sentarse o de estar sentado a estar de pie. Y por último, si se mantiene sentado por sí solo. El tercer punto a observar es la prensión y la manipulación. En la prensión es importante observar si el niño toma cosas de diferentes tamaños y si las sostiene por momentos un tanto prolongados que le permitan ser funcionales. Por ejemplo, si sujeta un lápiz o un crayón con la prensión suficiente para colorear o escribir.
En el tono muscular y fuerza en las manos, los niños con problemas en su motricidad tienen dificultades en su fuerza muscular. A veces aprietan demasiado el lápiz o bien aprietan tanto la mano que no pueden extenderla para tomar cosas. También sucede que el tono muscular sea tan bajo que carezcan de fuerza suficiente para sostener objetos con sus manos. En las habilidades con la pelota se observarán 3 puntos. El primero, en cómo avienta la pelota. Aquí desarrolla esta actividad con diferentes tamaños de pelotas y objetos. En el segundo punto se va a observar en cómo cacha las pelotas. Se observará el tamaño de pelotas que puede cachar el niño. Y por último, si mantiene el equilibrio estando de pie para patear una pelota. El último punto a observar aquí son las funciones perceptuales, que serán más que nada en el aspecto de la visión. Por ejemplo, la agudeza visual, que es la capacidad de centrar imágenes para comprenderlas. Por ejemplo, el tamaño de la imagen, la distancia de entre un objeto a otro y los contrastes de colores. Otro punto sería el campo visual, el espacio que está delante de nosotros y que percibimos nosotros, que es aproximadamente 104 grados. Y por último, es el seguimiento visual, que es nuestra capacidad para seguir un objeto en movimiento. Estrategias específicas para enfrentar la discapacidad motriz. Una discapacidad motriz reúne una serie de características muy variadas, por ello no podemos generalizar alguna estrategia en específico. Sin embargo, las estrategias se pueden dar de acuerdo al nivel de funcionalidad del niño, de sus habilidades motrices y de sus posibilidades de comunicación. Los niños con alguna discapacidad motriz derivan de problemas de articulaciones, problemas en los músculos y problemas en los huesos. Los alumnos con parálisis cerebral sufren más dificultades en el control voluntario de sus movimientos, o bien presentan limitaciones en estos. Por lo anterior, primero se observan las posibilidades que tienen los alumnos, en especial la movilidad voluntaria. Después de esto, se le pueden proporcionar algunos apoyos, como darle tiempo de que realice las actividades sin presionarlo, presentar una tarea en plano vertical, esto en particular a los alumnos con escaso control de cabeza. En algunos casos se le pueden presentar preguntas cerradas que requieran un movimiento de cabeza. Se le pueden ofrecer también apoyos motrices o utilizar un medio de comunicación que se adapte al alumno y darle la palabra para que la relacione con los objetos. Técnicas para mejorar la postura y el movimiento. Como ya se explicó anteriormente, no existe una estrategia en específico para ayudar a un menor con discapacidad motriz, ya que primero se deben de conocer las características que el menor presenta. Es importante siempre seguir las recomendaciones médicas y siempre mover con mucho respeto y con mucho cuidado al menor. En muchas ocasiones, las actividades que se realicen deberán de requerir ayuda de padres de familia para elaborar los materiales. En caso de que el niño carezca de fuerza en el tronco, se puede fijar a la silla con una faja, o bien con una venda o un rebozo, los cuales se deberán de cruzar por el área del pecho y se pueden amarrar a la parte posterior de la silla. De esta manera se evitará que el cuerpo del menor se vaya hacia adelante. Otra manera de ayudar a los menores con discapacidad motriz que presenten dificultad en el control de cuello y de cabeza es colocarles una bufanda o un collarín para darle mayor soporte. También se recomienda que el respaldo de la silla sea más alto de lo habitual, así les ayudará con el soporte de la cabeza. Se le debe designar una mesa o un pupitre no tan plano, sino más bien inclinado, para facilitarle el acceso de los materiales, los cuales deben de ubicarse en un lugar fijo y cercano. Esta técnica solamente aplica para menores que presenten cierto grado de movilidad voluntaria. Mejorar la comunicación. Muchos niños con parálisis cerebral suelen sufrir trastornos de comunicación, principalmente al expresar ideas, ya que el cerebro no está mandando la información correcta a los músculos del cuerpo, incluyendo los que están involucrados en el movimiento de la boca. Algunos niños presentan habla entrecortada, que en ocasiones no se entiende. La falta de comunicación e interacción con el entorno influye de manera negativa en aspectos de personalidad, de desarrollo intelectual, afectivo y en problemas del aprendizaje. Por ello es importante trabajar el fortalecimiento de la expresión oral. Para trabajar el fortalecimiento de la expresión oral, se debe de recurrir a estrategias que favorezcan o que aumenten la intención comunicativa del menor.
En caso de que el alumno carezca de la expresión oral, se debe de recurrir a tableros de comunicación, los cuales constan de una serie de imágenes comunes que el alumno recuerde fácilmente y que indiquen alguna idea, o bien que se asocien a alguna acción que él desea transmitir, para que de esta manera el alumno pueda señalarlas con la mano, con la mirada, con un gesto o con un movimiento. Otra estrategia para favorecer la intención comunicativa es la implementación de la lengua de señas. En esta se requiere que el alumno presente un grado de movimiento voluntario en sus manos, que presente también buena coordinación visomotriz y un buen nivel de comprensión. Pero si al menor se le dificulta aprender señas, se establece un código de comunicación como señas caseras, mímica y gesticulaciones que se utilizan de manera común para expresarnos. Estrategias para educación inicial. Empezaremos hablando con la estimulación temprana, que son todas las acciones que de forma natural se desarrollan con el niño desde que nace hasta que cumple los 4 años de edad aproximadamente. Puede ser cuando un niño va a gatear. Nosotros, para estimularlo, tenemos que moverle sus piecitos, doblárselos, estirárselos, para que esta estimulación haga efecto o digamos sirva antes de esa edad en la que debe de empezar a gatear. Otra cosa puede ser cuando los niños tienen que empezar a sentarse. Tú como adulto puedes ayudarlo a acostarlo y que él al darte sus manitas, tú lo ayudes a pararse y a sentarse. Esto va a servir a que él empiece a tener esa fuerza en la espalda y ese trabajo y ese conocimiento, esa habilidad de conectar qué movimientos debe de hacer para pararse. Al inicio y por mucho tiempo él no lo va a poder hacer porque su cuerpo todavía no es capaz de hacerlo. Sin embargo, estos movimientos, como dice la palabra, van a estimular a una edad temprana o a un momento antes del que se debe. Después de los primeros 4 años de vida se sigue dando el desarrollo neurológico, pero de forma más compleja y por consiguiente menos notoria a simple vista en sus acciones motrices y sobre todo en las intelectuales. Es decir, que aquí ya no va a haber esta estimulación por parte del adulto que sea notorio o que sea significativo para que uno se dé cuenta que esto está funcionando, sino como dice, va a ser una forma más compleja, una forma menos notoria a la vista de las personas. Todos los niños necesitan potenciar sus capacidades y ser incluidos socialmente. Para ello, el instructor debe conocer los avances del pensamiento correspondiente a esta etapa. Algunas que podemos conocer son el juego simbólico, que es la manera en que el niño juega con objetos imaginarios y a los que les da un significado real. La imitación, que le permite copiar las acciones del adulto, por ejemplo, la forma en que come el papá, la risa de algún familiar cercano o el modo de peinarse de mamá. Imagen mental, que es la presentación del objeto que el niño tiene en su mente y que le facilita recordarlo aunque desaparezca de su vista. Empezaremos con las actividades para el ámbito cognoscitivo. La actividad 1 es Adivina quién soy. Reúne ropa diferente que hayas recopilado en la comunidad, de tu casa, de tu familia, e indica a los alumnos que jueguen a disfrazarse y adivinar de quién se están disfrazando. Ellos preferentemente deberán tener ropa para disfrazarse de doctor, de enfermera, de policía, de cocinera, etcétera, 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 para que de esta manera tanto ellos trabajen la habilidad o el conocimiento de las profesiones y los oficios, como sus compañeros puedan identificar normalmente qué uniforme es para cada cosa. El material se necesitará ropa de papá o mamá o hermanos, papel crepé o periódico. En la actividad número 2, el tesoro escondido. Esconde un objeto para que el niño lo busque siguiendo las pistas que le das. Ejemplo, camina 3 pasos largos hacia adelante, después un largo a la derecha y encontrarás un tesoro. El alumno con discapacidad motriz dará las instrucciones mediante movimientos del brazo hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el frente. Si es capaz de caminar, efectuará la actividad con ayuda de sus compañeros. Esto servirá para que el niño logre comprender el espacio que hay entre él y otros objetos. El material será cualquier objeto fácil de reconocer. Bueno, en las actividades para el ámbito psicomotor. La actividad 1, percepción corporal. Coloca al niño sentado o acostado boca arriba y deberás pasar sobre las partes de su cuerpo materiales de diferentes texturas o temperatura.
y dile, voy a pasarte un material de diferente textura y después debes adivinar si es una textura suave o rasposa y en qué parte de tu cuerpo la sentiste. El objetivo de esta actividad es que el alumno logre la formación del esquema de su cuerpo por medio de reconocimiento de diferentes sensaciones en cada una de las partes de su cuerpo: frío, calor, áspero, suave, etc. El material que necesitarás será para texturas suaves y texturas ásperas. En las texturas suaves podrás utilizar una pluma, la mano del maestro o la mano de algún compañero, tela o un pañuelo. Y en la textura áspera podrás utilizar un estropajo, un periódico, un cartón, una piedra o cualquier otro elemento que sea duro. Actividad 2. Esquema corporal. Pídele al niño que se siente en el piso dentro del círculo formado por sus compañeros y entrégale una manta grande para que cubra su cuerpo, dándole la siguiente indicación: vas a esconderte en esta manta de tal manera que tus compañeros no vean ninguna parte de tu cuerpo. El objetivo de esta actividad es que los alumnos con discapacidad motriz perciban su cuerpo como un todo e identifiquen cada una de sus partes. El material que necesitarás solo será una manta grande o mediana dependiendo el niño.